Viernes, 29 de noviembre de 2024. Materia familiar. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 4. Registro digital, 202-9593. Instancia, Tribunales Colegiados de Circuito. 11ª época. Materias, S. Civil. Tesis, 4.1 o C13C, 11ª. Fuente, Semanario Judicial de la Federación. Tipo, aislada. Acción de investigación de la filiación. El plazo para presentar la demanda debe computarse a partir del proveído que hace efectivo el apercibimiento de presumirla por no haber acudido la persona a quien se le atribuye al desahogo de la prueba de ADN. Como acto prejudicial, legislación del Estado de Nuevo León. Hechos. Se promovió un acto prejudicial sobre investigación de la filiación de una persona menor de edad, donde aquella a quien se le atribuyó la negó, por lo cual se ordenó girar oficio a una institución de salud para que se practicara la prueba biológica molecular de la caracterización del ácido desoxirribonucleico, ADN, de las células de las personas que intervienen en dicho procedimiento, con el apercibimiento a quien se le imputa dicha filiación, que de no asistir al desahogo de dicha prueba o negarse a proporcionar la muestra, se presumiría la filiación. Ante su inasistencia se hizo efectivo el apercibimiento y se previno a la representante de la menor de edad para que en el plazo de 30 días intentara la acción correspondiente, apercibida de que en caso de no hacerlo quedarían sin materia los beneficios obtenidos. En el amparo indirecto promovido contra esa resolución el quejoso adujo que dicho plazo debería comenzar desde que se hizo constar su incomparecencia para la toma de la muestra. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el cómputo del plazo de 30 días para presentar la demanda de investigación de la filiación inicia a partir del proveído donde se hace efectivo el apercibimiento de presumirla por no haber acudido la persona a quien se le atribuye al desahogo de la prueba de ADN, como acto prejudicial. Justificación. La presunción de filiación prevista en el artículo 190 bis v del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León se actualiza una vez que se emite la sanción por parte de la autoridad judicial. Respecto de la conducta mostrada por la persona a quien aquella se imputa por no haber acudido a la toma de las muestras para el desahogo de la prueba biológica molecular de la caracterización del ADN. Ya que sólo así se tendrá la certidumbre para las partes del momento en que se deben contabilizar los 30 días para instar la demanda principal, conforme al diverso 190 bis b de dicho código. Con la resolución de presunción de filiación se cumple la exigencia constitucional contenida en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al otorgar certeza jurídica a las partes sobre la existencia de los derechos así como de las obligaciones que pudieran generarse, en donde la actitud contumaz solo tiene efecto prejudicial. Además, con ello se refuerza el interés superior del menor de edad en términos del artículo 4 de la Constitución Federal, al tenerse en cuenta los derechos que pueden verse involucrados con motivo de la filiación de la paternidad. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito. 2 de 4. Registro Digital, 202-9617. Instancia, Tribunales Colegiados de Circuito. 11ª época. Materias, S. Civil. Tesis, 4.1 o C9C, 11ª. Fuente, Semanario Judicial de la Federación. Tipo, aislada. Pensión alimenticia. El progenitor no custodio obligado mediante convenio judicial a pagarla en favor de su hija, carece de legitimación para demandar de la madre una diversa pensión para la menor de edad. Legislación del Estado de Nuevo León. Hechos. En un juicio oral de controversia familiar sobre convivencia y posesión interina de una persona menor de edad, el padre no custodio se obligó mediante convenio a pagar alimentos. Posteriormente promovió en favor de aquella juicio oral de alimentos contra la madre, en el que manifestó que para entonces su hija ya vivía con él y la progenitora ejercía violencia respecto de dicha acreedora. En la contestación, la demandada indicó que al término de una de las convivencias pactadas en el primer procedimiento, el padre no devolvió a la niña. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el progenitor no custodio obligado mediante convenio judicial a pagar pensión alimenticia en favor de su hija carece de legitimación para demandar de la madre una diversa pensión para la menor de edad. Justificación. El artículo 315,
fracción 2, del Código Civil para el Estado de Nuevo León establece: tienen acción para pedir el aseguramiento de los alimentos. 2. El ascendiente que le tenga bajo su custodia en ejercicio de la patria potestad. El imperativo consistente en que el progenitor tenga a la persona menor de edad bajo su custodia en ejercicio de la patria potestad es una condición para acudir ante el órgano jurisdiccional a pedir alimentos para ésta. Pues no sería viable permitir el reclamo de alimentos si el cuidado que ejerce quien lo promueve respecto del infante se concretó en contravención a un convenio precedente que reconoció al diverso progenitor como quien ejerce la guarda y custodia y al accionante las convivencias con la persona menor de edad. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito. 3 de 4. Registro Digital, 202-9616. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 11ª época. Materias: S. Civil. Tesis: 4.1 o C10C, 11ª. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tipo: aislada. Pensión compensatoria asistencial. El derecho del excónyuge que se dedicó preponderantemente a las labores del hogar y al cuidado de los hijos para solicitarla, prescribe en el mismo lapso que duró el vínculo matrimonial. Legislación del Estado de Nuevo León. Hechos: en un juicio de divorcio incausado en el que se decretó la disolución del vínculo matrimonial, la excónyuge promovió incidentes sobre pensión compensatoria asistencial, en donde expuso que durante el matrimonio se dedicó preponderantemente a las labores del hogar y al cuidado de los hijos. Contra la resolución que lo declaró fundado se promovió amparo indirecto, con el argumento de que aquella debió ejercer su derecho dentro de los 2 años posteriores a que causó ejecutoria la sentencia que decretó el divorcio. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el derecho de la persona que se dedicó preponderantemente a las labores del hogar o al cuidado de los hijos para solicitar una pensión compensatoria asistencial con motivo de la disolución del vínculo matrimonial, prescribe en el mismo lapso que éste duró. Justificación. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la pensión compensatoria tiene como finalidad reparar el desequilibrio económico surgido entre la pareja en virtud de la distribución desigual de las cargas familiares. De ahí que el único presupuesto para su procedencia es que, derivado de las circunstancias particulares de cada caso concreto, la disolución del vínculo matrimonial coloque a uno de los excónyuges en una situación de desventaja económica, que incida en su capacidad para hacerse de los medios suficientes para sufragar sus necesidades y, consecuentemente, le impida el acceso a un nivel de vida adecuado. Del artículo 279 del Código Civil para el Estado de Nuevo León se advierte que al decretar el divorcio se extingue el derecho de alimentos entre los cónyuges, pero también que el excónyuge que durante su matrimonio se dedicó preponderantemente a las labores del hogar y al cuidado de los hijos, si los hubiere, podrá tener derecho a una pensión compensatoria que le permita vivir dignamente, la cual no podrá exceder del tiempo que duró el matrimonio, por lo que este último factor debe ser considerado para determinar el plazo de la prescripción, ya que si la pensión compensatoria puede otorgarse hasta por el tiempo que duró el vínculo matrimonial, ese mismo lapso es el que tiene quien quedó en desventaja para promover la acción correspondiente. Limitar el ejercicio del derecho a pedir una pensión compensatoria a los 2 años que establece el artículo 1157 del citado Código implicaría desconocer el beneficio que otorga aquella disposición respecto al tiempo máximo para que perdure la compensación. Además, impediría que se cumpla la finalidad que persigue dicha figura jurídica, pues aun cuando subsista la condición que la originó, esto es, la desventaja económica conforme a la distribución desigual de las cargas familiares, ya no procedería. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito. 4 de 4. Registro Digital, 202-9624. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 11ª época. Materias: S. Común, Civil. Tesis: 9.1 o SA4C, 11ª. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tipo: aislada. Recurso de apelación. Debe agotarse antes de promover amparo contra la sentencia que, además de decretar la disolución del vínculo matrimonial, resuelve el tema de alimentos, si la controversia versa sobre este último. Legislación del Estado de San Luis Potosí.
Hechos. En un juicio ordinario civil se decretó la disolución del vínculo matrimonial y se resolvió sobre diversas acciones, como la de alimentos en favor de la hija de los cónyuges, quien adquirió la mayoría de edad durante el procedimiento de origen y promovió amparo contra la resolución de primera instancia. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que debe agotarse el recurso de apelación antes de promover amparo contra la sentencia que además de decretar la disolución del vínculo matrimonial, resuelve el tema de alimentos, si la controversia versa sobre este último rubro. Justificación. Conforme al artículo 945 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí, el recurso de apelación procede contra las sentencias definitivas emitidas en juicios cuya suerte principal rebase los 10,000 pesos, o en aquellas en las que lo reclamado no sea estimable en dinero. Hipótesis que se surte tratándose de la sentencia que resuelve la acción de alimentos, sin que obste la regla especial relativa a los juicios de divorcio incausado, contenida en él. Precepto 561 decies del propio ordenamiento, que prevé un caso de excepción respecto a la procedencia del recurso de apelación, pues solo se actualiza respecto de la determinación de disolver el vínculo matrimonial. Sin embargo, el propio artículo dispone que si en la sentencia se niega la pretensión del divorcio o se resuelven cuestiones inherentes a los convenios presentados en que no existió conformidad de ambas partes, esa determinación sí es recurrible en apelación. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Noveno Circuito.